Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Análisis Mundial. Hoy queremos centrarnos en la noticia del momento, o una de las más comentadas, que es la publicación de la primera encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, que ha sido muy comentada, que ha estado en los principales medios de comunicación, y queremos tener una aproximación más detallada y más profunda sobre su contenido. Y para eso me acompaña el profesor Luis Lira. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal, Alberto? Y nos acompaña de manera especial el director de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre, Alberto López Hermida. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Tal vez antes de entrar en el contenido propiamente tal, sería útil explicar qué es precisamente una encíclica. Sí, yo creo que es muy útil, también a la luz de los que hemos ingenuamente ido a intentar comprar en una librería habitual este texto. Habitualmente está, pero todavía no habitualmente llega. Está, todavía no llega, pero cuando uno pregunta, efectivamente, hoy por hoy no se sabe mucho lo que es una encíclica, e incluso cuál es el papa que la tiene que haber escrito. Entonces, me parece que es bastante acertado, primero, entender que una encíclica es una carta enviada por el Papa a los obispos. Ese es el principio de una encíclica, y se diferencia de muchos otros tipos de textos que escribe el mismo Papa, como, no sé, puede ser un motu proprio, una bula, una carta pastoral, etcétera, que tienen otras finalidades más puntuales o más litúrgicas o más pastorales. Lo interesante de la encíclica es que, precisamente por su peso y su dimensión, son menos habituales. Pero la encíclica también, hay un tema que para los que somos creyentes, las encíclicas escritas por los papas tienen cierto componente de infalibilidad. Es decir, lo que se dice en esa encíclica, a diferencia de lo que se puede decir, por ejemplo, en una carta pastoral o un motu propio, no podría ser desobedecida, ni podría faltarse el respeto o no estar de acuerdo profundamente con lo que ahí se dice. Entonces tiene un peso doctrinal muy especial. Pero más que directrices, es una reflexión. Es una reflexión, pero que pone en alerta, por ejemplo, de alguna circunstancia, alguna especialización del escenario que nos toca vivir, etcétera. Particularmente esta, que el mismo Papa, y ya hablaremos de eso desde luego, esta que es una carta que se suma a la doctrina social de la Iglesia, es claramente una carta que muestra lo que está sucediendo en el mundo, particularmente ahora con la inteligencia artificial, y precisamente al ser una encíclica social, es interesante porque las encíclicas sociales, a pesar de que las encíclicas son per se cartas que están escritas a los obispos, las encíclicas sociales, y de hecho el Papa lo dice como 3 o 4 veces en la misma encíclica, van dirigidas no solo a los obispos, sino que a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Entonces ahí también hay un giro que es bastante interesante, que no es algo que está dirigido a los obispos para que los obispos luego transmitan al pueblo, sino que es algo que el Papa, al hablar de algo que está ocurriendo en la sociedad actual, le escribe a todos, no solo a los creyentes, sino que en verdad, particularmente a los creyentes, pero también a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. O sea, esa es la fórmula que está acuñada hace ya varias encíclicas atrás. Claro, y también, antes, ¿cierto?, de meternos a los temas, justamente esta encíclica se publica en una fecha particular. Claro. Y marca también un cierre de círculo que lo hablamos en tiempos del cónclave para la elección del Papa, ¿cierto? León XIV, como que venía a ser un ciclo de lo que había sido también León XIII y su época, en especial la encíclica Rerum Novarum, claro, y todo lo que se desarrolló en estos 135 años. Así es. Entonces, claro, ahí quizás como entrando un poco el Papa es muy claro en decir que esta encíclica es parte de esta doctrina social de la Iglesia, a tal punto que, bueno, lo dice en la introducción, pero el primer capítulo y el segundo
el primero es un recorrido a todo el cuerpo que tiene la doctrina social de la Iglesia, que es muy potente. O sea, habla efectivamente, como dice Luis, desde la Rerum Novarum y pasa por una cantidad inmensa de encíclicas, cartas, motus proprios, las conclusiones del cónclave, etcétera. Pero claro, reconstruye todo este recorrido de la doctrina social como para dar a entender que lo que ahora nos atañe, que es la inteligencia artificial, la digitalización y la robótica, no es más que, y de hecho así se titula el primer capítulo, una nueva realidad, novum rerum, o sea, jugando con el nombre de la Rerum Novarum de León XIII, ¿no? Entonces, claro, esta nueva realidad es básicamente es una reflexión sobre esta nueva realidad, pero con el cristal mismo, digamos, o sea, con el mismo cristal del Evangelio y los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y ahí, bueno, ¿cuáles son? Porque en el fondo hemos visto que la inteligencia artificial ha penetrado rápidamente todos los ámbitos de la sociedad humana, la entretención, la educación, la generación de contenidos, etcétera. Y ahí, en la encíclica el Papa plantea una frase, digamos, que me llamó mucho la atención y que apunta a que la tecnología no es neutra. Me interesaría si ambos pueden desarrollar un poquito esa idea, porque para mucha gente hoy la inteligencia artificial se ha convertido en un asistente, alguien que le ayuda en su trabajo, incluso en su hogar, pero también tiene otras dimensiones, sin duda el tema de seguridad, defensa, en un momento en donde además el debate está muy instalado en torno a las armas autónomas, y muchos debaten y se preocupan respecto de que una inteligencia artificial no está para neutralizar ni aplastar al ser humano, sino para ayudarlo y de algún modo sacar su máxima capacidad. Efectivamente, esa es una vieja discusión o más bien una vieja trampa o excusa en la que suelen caer algunos, y que el Papa lo aclara muy bien, ¿no? La inteligencia artificial no es neutra, lo que es neutro es la técnica humana, las creaciones humanas en sí son neutras, pero sin embargo son creaciones de seres humanos. Uh-huh. Por lo tanto, la intención con la que se crean, el uso que se les da, la finalidad para la cual son creadas, efectivamente eso no es para nada neutro. Porque si hablamos que las creaciones de los hombres y mujeres son neutras, básicamente estaría diciendo, por ejemplo, que una pistola per se es neutra. Y no, porque si fuera neutra yo podría cocinar con una pistola, y no, la pistola claramente tiene una finalidad. Claro. Una finalidad que, ahora bien, no sé si me pondré un poco denso, pero la pistola efectivamente puede ser utilizada para algo malo, que es matar a una persona. El tema es que matar a una persona siempre va a ser malo. En algún momento podrá estar justificado en cuanto, por ejemplo, sea en defensa propia. Claro. ¿Sí? Pero la pistola en sí no es neutra. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. El Papa, y en esto insiste muchísimo, hay que hacerse... Las personas que crean lo que sea, digamos, en este caso la inteligencia artificial, tiene que haber un responsable detrás. Porque cuando yo creo la inteligencia artificial, tomo una decisión de qué datos recabar, cómo manejar esos datos, qué algoritmos crear detrás, cuál es el impacto de esos algoritmos, a quiénes afecta, y por lo tanto tiene que haber un responsable de eso que se está creando. Y en ese sentido, uno no puede excusarse diciendo no, pero es que la inteligencia artificial es como, mira, las redes sociales no son ni buenas ni malas, lo importante es cómo las usas. Pucha, sí y no. O sea, técnicamente Facebook fue creado entiendo que para ponerle puntaje a las mujeres de la universidad. O sea, ese fue el origen de Facebook, ¿no? Como lo cuenta Mark Zuckerberg. Claro, entonces luego fue derivando en otra cosa, pero claro, la intencionalidad primera de Facebook me parece bastante pobre, digamos. Después fue teniendo otra... Entonces, no sé si hay una neutralidad así como que toda la carga de la responsabilidad está en el usuario. Me parece que no. Y el Papa lo dice con mucha claridad.
Sí, tenemos la ventaja que los tres acá somos de una generación similar y no crecimos con avances tecnológicos similares. Como pienso, televisión a color, los computadores, ¿cierto? Los primeros computadores para jugar. Y la reflexión que uno tenía en sus casas era: eso nunca va a superar la mente humana. Claro. Porque cada vez que viene un avance tecnológico está el miedo, ¿cierto? Las dudas, ¿qué pasará por eso? Y justamente en nuestros tiempos la inteligencia artificial nos tiene maravillados, sorprendidos y tirando líneas de cuáles son los trabajos que van a reemplazar, ¿cierto? Precisamente mirando hacia una cultura del descarte, de trabajos que van a ser automatizados. Y también hemos tenido la reflexión de muchas profesiones acá en la universidad, ¿cierto? Le he preguntado, por ejemplo, a la gente de psicología: bueno, ¿y ustedes trabajan con ella? Sí, pero siempre nosotros utilizándolo como complemento, que lleva siempre a la conversación de decir se usa, pero siempre con un complemento que está en nuestra mente. Entonces, a usarlo con responsabilidad, ¿cierto? Porque finalmente todo lo que uno haga o le consulta a la inteligencia artificial tiene que corroborarlo. Así porque es. también, ¿cierto?, se ha demostrado que lo que no sabe lo inventa y es muy buena para inventar cosas también. Y además el Papa suma a lo que dice Luis algo muy interesante, que es que efectivamente la inteligencia artificial, de hecho el Papa lo dice, ¿no? Es una ayuda valiosa, pero que requiere atención respecto a la responsabilidad, la transparencia y la gobernanza, que es lo que decíamos hace un momento. Pero dice que a mí particularmente me gusta mucho cuando dice: ya, definamos primero inteligencia artificial. Primero, es difícil de definir, porque cualquier definición queda obsoleta en muy corto tiempo. Claro. Pero lo que sí podemos definir es que inteligencia no es manejo de datos. Eso no es inteligencia. Y en ese sentido, cualquier creación humana, como la inteligencia artificial, jamás va a reemplazar la inteligencia auténtica, que es la de las personas. Y me gusta mucho porque el Papa dice que es una inteligencia que no es solo el manejo de datos, sino que es una inteligencia que requiere la experiencia, por ejemplo, de un cuerpo. Requiere la experiencia de el amor, el desamor, la toma de decisiones, la presión, el estrés. Requiere eso también, la toma de decisiones, para que esa toma de decisiones sea realmente inteligente. Y luego el Papa lo aplica, por ejemplo, incluso al uso de armas en el contexto bélico. O sea, tiene que ser... el Papa es muy claro en decir que no se puede dejar a la inteligencia artificial, a una suerte de alguien que decida de forma artificial el uso de armas que son, obviamente, al usarlas no puedo echar pie atrás y puede costar incluso la vida a una persona. No puedo dejar esa decisión en una supuesta máquina que toma decisiones. Vuelvo al tema de la supuesta neutralidad. Claro. Toma decisiones como de forma neutra. Bueno, yo a la hora en una guerra, en un contexto bélico, a la hora de tomar la decisión de hacer una acción de la cual no me puedo echar atrás y que puede costar la vida a una persona, inevitablemente el Papa suplica que, bueno, efectivamente ojalá no lleguemos nunca a eso, pero de pasar, tiene que pasar por el sedazo de una inteligencia y una voluntad, una decisión de una persona que además, precisamente por eso, se hace responsable de esa acción. Claro, y eso es súper interesante porque justo en un momento en donde la idea de disuasión, de fabricar armas por disuasión, está quedando súper obsoleta, ¿cierto? Desde fines de la Guerra Fría se justificaba tener armas nucleares para disuadir, pero ya está cada vez la amenaza entre países de agarrarse a los combos directamente a cualquier costo. Y también ahí el Papa, ¿cierto?, pega un salto hacia el realismo político. Sí. Él habla, ahí nos toca desde este ámbito, habla del realismo político, no dejarse llevar por la corriente de que por naturaleza vamos a pelear, que es justamente también un presente que se ha vuelto hacia la geopolítica, que es sumamente realista, donde los países tienen su interés por delante y la cooperación
se ha visto mermada. Ya no se habla mucho de cooperar, sino que se habla mucho de sobrevivir. Claro. No de cooperar para tener ganancias, sino que cooperar para sobrevivir. Y también critica, ¿cierto?, la crisis del multilateralismo, Así es. de este orden de comercio, de relaciones, hacia esta vuelta hacia atrás, donde cada, en este caso, Estado tiene sus respectivos intereses. Efectivamente, y ya que hablando del concepto de arma, hay un concepto que ha dado mucho de qué hablar, que ocupa el Papa, que él hace un llamado a desarmar la IA. Y claro, esto, quienes no han leído la encíclica y se quedan con el concepto, han dicho que este es como un llamado a no usar la IA. Ujú. Y la verdad es que lo que dice el Papa a mí me parece fascinante, porque lo que dice es, al decir que hay que desarmar la IA, es quitar la lógica de un arma por la cual tengo que poseer para ser superior a otro, quitarla de esa lógica propia que, por ejemplo, tiene la industria de las armas. De hecho, el Papa hace una comparación incluso con la energía nuclear, Ujú. que la energía nuclear también no puede caer en esa lógica armamentística de estar como de intentar poseerla, intentar dominarla, más que por el bien que me puede traer, sino que para ser superior a otro. Entonces, en ese sentido, el Papa llama a desarmar la IA. Ese es un punto sumamente interesante porque en los últimos meses hemos visto cómo el fenómeno IA se expande, se continúa expandiendo en forma casi infinita, con nuevos tipos de IA, nuevas empresas, ¿verdad? Leemos noticias que muchas veces la sensación es que las leemos y ya de eso está obsoleto. Sí. Leemos de IAs que quieren escapar y que son agresivas, o que las ponen a conversar entre ellas, Claro. y se quejan de los seres humanos, que siempre les preguntan lo mismo, Sí. le preguntamos estupideces, etcétera. Y hay una mirada pareciera, ¿verdad?, como por encima del hombro. En ese sentido, las palabras del Papa apuntan a tomar conciencia de algo que no tiene vuelta atrás. Esto es irreversible. Este es el genio fuera de la botella. Absolutamente. O sea, después de que, no sé, vimos Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45, no hubo vuelta atrás con las armas atómicas y después las armas nucleares. Lo mismo después con la tecnología, no sé, los cohetes, los drones. O sea, hemos visto que, y eso incluso viene desde el fuego. Ningún ser humano renunció al fuego después de haberlo tenido. Claro. Y eso nos deja entonces en un escenario en donde la decisión está al centro. O sea, yo con ese fuego puedo cocinar y protegerme, o puedo incendiar la aldea de mi vecino. Absolutamente. Entonces, y muchos autores han planteado si acaso el ser humano está realmente capacitado para convivir con las IA. Y que en el fondo, en esta especie de carrera frenética de desarrollos tecnológicos, el ser humano como criatura se ha ido quedando atrás en su capacidad de cómo enfrentar estos cambios y cómo convivir con estas innovaciones. Mira, se me ocurren como varias formas de abordar ese tema. Yo espero que algún día me inviten a este programa para comentar esta serie de For All Mankind, que básicamente no hago ningún spoiler, digamos, pero es sobre la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y que ficcioniza la idea de que la Unión Soviética llega primero a la Luna, ¿no? Me parece que en esa serie se ve muy claro que haya pasado lo que haya pasado, el problema de la guerra espacial es precisamente que era una guerra, era una competencia muchas veces como enceguecida por ser el primero y no para el para qué. Entonces se ve con mucha claridad con lo que pasó en la realidad del año 69, pero también se ve muy bien en la serie porque queda como en evidencia que si hubiera ganado el otro, hubiéramos seguido en una carrera que es un poco absurda, digamos, que es simplemente por ser el primero, por ser el primero en hacer algo, pero sin mucho una finalidad, con mucha claridad, ¿no? El Papa, respecto a si los humanos somos capaces de convivir con la IA, es muy claro en denunciar ciertas corrientes de transhumanización y que son peligrosas porque lo que buscan es intentar que el ser humano llegue, más que a su máxima capacidad, llegue a una capacidad absoluta con la ayuda artificial de la inteligencia artificial o la robótica, la cibernética, etc. Y el Papa ahí denuncia aquello porque eso tiene un gran peligro, que es homogeneizarnos a todos.
Y cuando yo hago que todos seamos absolutamente iguales, quito la diversidad y eso trae muchas consecuencias, y ahí es cuando, por ejemplo, el Papa habla de la cultura del descarte, que es algo propio que también ya había hablado Francisco mucho tiempo de esto. Entonces, y el Papa ahí dice que no hay que... El gran problema hoy, en el uso de la inteligencia artificial, es ver el límite de la persona como un defecto que hay que corregir, cuando en verdad el límite del individuo, de cada uno de nosotros, que somos limitados en muchísimas cosas, al llegar a esos límites, ese límite, más que verlo como un defecto que hay que superar, hay que verlo como una carencia, que es una oportunidad para estar en contacto con otro, para pedirle ayuda a otro, para estar en diálogo con otro, y ahí se disparan a hablar de los medios de comunicación, la educación, el valor de la educación en estas herramientas, y lo que decía Luis, ¿no? Después la diplomacia, el multilateralismo, etcétera. Pero claro, si estamos buscando que la inteligencia artificial nos haga a todos infinitamente inteligentes, esto va a ser invivible. Ya. Claro, y justamente la encíclica es una carta de navegación para estos tiempos, retomando la idea de la Rerum Novarum, que venía a hablar de estas nuevas cosas, revolución industrial, trabajo, migración, campo-ciudad, y ante la idea de que el progreso quitaría o restaría tiempo o importancia para las personas de pensar en cosas trascendentes como la religión. Entonces lo que hace la encíclica es convivir con los tiempos, convivir con la tecnología a la luz del Evangelio, ante la lupa, y ahí en ese camino también de estos 135 años de desarrollo de doctrina social de la Iglesia, también ha habido algunos puntos de revisión, Quadragesimus Annus de Pío XI, Centesimus Annus que revisaban cómo va la cosa a los 50 años, a los 100 años, y el mismo Concilio Vaticano II, que busca reformular la idea de iglesia y que la coloca como pueblo que camina, no una cosa estática, sino que va hacia la idea de la persona al centro, la persona que se sirve y que se vale de los avances tecnológicos y no al revés. Así es. Y en ese sentido el Papa también plantea un punto interesante, en que la prensa generalmente ha recogido solo como la parte final, que es como la sabrosa para el clickbait, ¿no? Pero es que el Papa dice que la Iglesia, por lo que decía Luis, tiene efectivamente la obligación de interpretar los signos de los tiempos a la luz del Evangelio, pero esta obligación también exige un examen interno para la propia Iglesia, y es ahí cuando dice, bueno, por ejemplo, en la encíclica esta, aplaude la labor de los medios de comunicación en la denuncia de la conducta de miembros de la Iglesia. Lo dice explícitamente. Y también dice y denuncia la lentitud, y ahí es cuando pide disculpas, y esto es lo que ha salido en algunos medios, pide disculpas por la demora en la condena de ciertos tipos de esclavitud, particularmente la esclavitud más de carácter racial, ¿no? Entonces, claro, el Papa llega a esa conclusión, pero no es que pida perdón así a pito de nada, sino que lo hace después de decir esta obligación que tiene la Iglesia de comentar lo que está sucediendo en la realidad desde hace ya 135 años, no es una obligación pedante, sino que es una obligación que también es muy desafiante, porque exige un examen interno a la propia institución de la Iglesia. Entonces, en ese sentido me parece que es una mirada también muy, muy atractiva y que no es nueva, ¿eh? O sea, la hemos visto en Francisco, en Benedicto, Claro, y que va siguiendo, incluso las conclusiones de la encíclica, mencionan la labor de personas, o sea, cierto, dentro de la Iglesia Católica. Recuerdo una mujer, Dorothy Day, que ella fue, cierto, ella editó medios de comunicación católicos en esta post-crisis del año 29, en donde los sindicatos, había una tensión muy grande, sindicatos, sector privado, el llamado era quemarlo todo. Entonces, Dorothy Day, justamente a través de sus publicaciones, se hacía cargo del tema a la luz del cristianismo. Cómo solucionar esto sin perder la cordura al respecto. Destaca un puñado de mujeres, las destaca como figuras muy, muy relevantes en cómo abordar de forma humana distintas... Por ejemplo, nombra a Benazir Bhutto, cómo se abrió camino una mujer en una estructura política teocrática y
Muy patriarcal. brutalmente masculina, digamos. El Papa la destaca explícitamente. Sí. Mencionaba a Gandalf también. Sí, bueno, esa es como lo sabroso y Ahí está el clickbait. y ha generado Claro. que en este mundo de la memecracia ha sido como el tema más relevante en las redes sociales. Efectivamente, el Papa nombra a Gandalf, lo cita a Gandalf, en una Gran personaje del Señor de los Anillos. tremendo personaje del Señor de los Anillos, escrito por Tolkien, tremendo autor católico, y es interesante porque lo nombra, lo cita en un texto muy, muy lindo que tiene Gandalf, que dice que efectivamente no estamos llamados a controlar todo el océano de cosas que están sucediendo, sino que simplemente entre comillas, lo que tenemos que hacer es limpiar un poco el terreno que nos rodea para dejárselo impecable para que las generaciones futuras puedan sembrar en él. Bien. O sea que no hay que ver todo con tanta pretensión de dominio como, por ejemplo, el mismo Papa denuncia que hay ciertas corporaciones y personas de carácter privado que buscan dominar la inteligencia artificial. Perdón, bueno, que a todo esto él plantea que eso es grave porque en el fondo generaría una brecha. Claro, una brecha en toda la sociedad. Y un monopolio que es muy difícil de hecho, ahí hace la comparación explícita con Rerum Novarum, que cuando se mostraba el tema de la explotación, ahí el rol del Estado era muy potente, ¿no? Entonces era, entre comillas, más fácil de abordar. En cambio, ahora que este dominio de la inteligencia artificial generalmente es de carácter privado, inmediatamente se pueden generar, y como bueno, se están generando monopolios y decisiones que son totalmente ajenas a los estados y trasciende a los estados. Pero vuelvo a la cita de Gandalf. A mí particularmente me ha llamado la atención cómo esto ha generado como que el Papa hubiese, no sé, lo hubieran, no sé, pillado haciendo algo muy loco, digamos. Bueno, el Papa, o sea, es un ser humano, Exacto. digamos, y además que tiene... ¿Por qué no? Porque no podría haber leído El Señor de los Y Anillos. que lee... Sí. Sí. O sea, a mí particularmente me hubiera preocupado que hubiese citado a Harry Potter, porque a mí me gusta mucho más El Señor de los Anillos que Harry Potter. Pero no pasa nada si citase a Harry Potter. Además de esas cosas, hablan de la humanidad del Claro, Papa, sin duda. que ahí saliendo un poco de la encíclica, la otra vez salió su foto con Con zapatillas, zapatillas Nike, sí. también estas fotos de su juventud cuando él hizo como un cosplay de Blues Brothers. Claro. Entonces hablan de una persona del mundo, Sí. una persona del mundo que está haciendo su pega. Sí, y esto pasa mucho, ¿eh? Y yo creo que es propio del mundo en el que estamos, que muchas veces nos quedamos con lo superficial, lo cosmético, lo más llamativo y no vamos al fondo, ¿no? Pero esto pasa hace décadas. O sea, la foto de Juan Pablo II afeitándose, Esquiando. como si los papas fueran, no sé, como seres, o sea, un ser humano totalmente normal y Claro. que tuvo la suerte de haber leído El Señor de los Anillos y probablemente más de una vez, digamos. Entonces, que cita a Gandalf. Claro, si escribir una encíclica basándose meramente en citas del Señor de los Anillos, bueno, ahí sería algo un poco más discutible, ¿no? Pero después de haber un tremendo texto con una cantidad de aparato crítico y referencias muy, muy potente y sólida, citar a Gandalf me parece, sobre todo porque, insisto, El Señor de los Anillos es una obra de un autor de fuerte inspiración católica. Claro que sí. Bueno, sin duda que este es un tema que no se agota en esta conversación y que además está en constante evolución. Claro. Así es. Por lo tanto, bueno, Alberto, quedas cordialmente invitado a próximos capítulos de Análisis Mundial, en donde hablemos de temas que tú también manejas muy bien, digamos, todo el tema comunicacional, el tema de inteligencia artificial, porque esto va a seguir dando. Sin Esto, duda. O sea, basta recordar lo que fue la visita de Donald Trump a China hace poco, en donde va acompañado de grandes figuras de la industria tecnológica estadounidense, como Tim Cook de Apple, ¿verdad? Elon Musk, Tesla, SpaceX, iba el jefe máximo de Nvidia, Claro. en fin. Sí, Entonces, de algún modo estas figuras parece que son los nuevos Henry Ford, claro. y que a diferencia de esas figuras, ahora parecen muy interesadas en no colaborar con los gobiernos, sino ser parte de los Claro, gobiernos. así Y es. ahí está el gran debate de Palantir, que en algún momento quizás vamos a tocar, de esta idea de una especie de tecnocracia
que se propone de manera muy seria y en donde estos varones de la tecnología parecieran tener una fórmula de cómo ir orientando a la humanidad, que sin duda que está sujeta a muchos peros, a mucha discusión, y en donde sin duda que la nueva encíclica del Papa León XIV juega un rol importante como un documento referencial. Así es. Por cierto, encíclica que fue presentada con uno de estos varones. Claro. O sea, no muy de la primera línea, digamos, pero claro, lo interesante también del lanzamiento de la encíclica, de la publicación de la encíclica, es que fue presentada junto con uno de estos gerentes de una de estas empresas de inteligencia artificial, como haciendo referencia en el sentido de que es como que en Rerum Novarum se hubiera presentado con no Henry Ford, pero con alguien de la industria. Claro, de la industria, un familiar de Rockefeller, claro, algo así. Claro, eso. Entonces, también es un símbolo muy interesante el que hizo el Papa este lunes. Así es, me intriga mucho, como para dejar abierto el diálogo para próximos capítulos. Me intriga mucho y me llama la atención la figura de esta persona internacional, como estos señores de la tecnología, un Elon Musk que pelea con Brasil, como una persona pelea con un país, como que tiene la capacidad de ejercer influencia de esa manera y también abre muchas posibilidades para comentar y estudiar. Sin duda. Alberto Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir y esperar los próximos capítulos de Análisis Mundial. Y mientras tanto, revisen los que ya están disponibles en plataformas como YouTube y Spotify. Los esperamos en un próximo encuentro. Muchas gracias. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como obsinterfinis.